Buenas noches para todos. Un gusto saludarles el día de hoy. Bien, entonces, ¿qué es el tapering? Vamos a empezar primero por entender un poco desde el adentro de la Reserva Federal utilizada como banco, la expansión monetaria y los paquetes de ayudas. Los empresarios, los minoristas y en sí las personas en general que ahorran, utilizamos tradicionalmente un banco privado. Esta es nuestra reserva. Pero ahora, los bancos que también tienen su banco donde guardan sus reservas, precisamente la Reserva Federal, tiene una doble política o un doble uso. Sería también un banco de bancos, por el cual los bancos también acuden a la Reserva Federal para que se les preste el dinero con una tasa de interés que fija la Reserva Federal. Y esta Reserva Federal, al colocar esta tasa de interés, los otros bancos se deben de ir ajustando, sacando obviamente su beneficio. Les recuerdo a todos seguirnos en Latin Trading Company en Telegram y suscribirse al canal dejando su like si les gusta este contenido de gran valor. Entonces, miremoslo desde esta perspectiva. La Reserva Federal como banco central, los bancos privados. Nosotros como seres humanos, personas naturales, acudimos a los bancos a préstamos porque nuestra capacidad de ahorro no alcanza de pronto para vivienda, para educación, no nos alcanzaría para también algunos lujos y costes que realmente son muchas veces deudas improductivas. Entonces acudimos a los bancos hacia una tasa de interés, la cual se nos fija en diferentes bancos, diferentes tasas, a donde llevamos nosotros nuestros ahorros, es regularmente donde nos prestan nuestro dinero. Bueno, entonces nosotros llevamos el dinero a los bancos. Los bancos también llevan una parte de las reservas a la Reserva Federal. La Reserva Federal, a su vez, también le sirve como prestatario a los bancos, dándoles a una tasa de interés para que los bancos nos puedan prestar a nosotros a otra tasa de interés. Es aquí donde este flujo de la economía hace que las tasas de descuento que la maneja la Reserva Federal o que la fija la Reserva Federal, los otros bancos se deben de ir ajustando a ella de manera gradual. ¿Qué pasa entonces si la Reserva Federal dice, por ejemplo, una tasa de interés del 10%? Entonces el banco se debe de ajustar a estas tasas de 10% sacando un beneficio. Los otros bancos también empiezan 11%, 12%, 10%, 13%. Cada uno fija una tasa de interés y las personas acuden a diferentes entidades prestatarias para poder solicitar estos préstamos. Obviamente, ahí, todas se deben de estar por encima de la meta que fija la Reserva Federal. Estos intereses que son tan altos regularmente hacen que las personas no puedan o ya no quieran por endeudamiento obtener estos créditos cuando son muy altos, porque nosotros pedimos dinero cuando nuestra capacidad de ahorro no se nos presta y nuestra capacidad de deuda o de deuda improductiva nos hace a nosotros empezar a buscar tarjetas de crédito, a buscar planes de viaje, a buscar vacaciones, a buscar el coche deseado, el iPhone deseado, el smartphone deseado, el televisor que tú deseas. Todo este tipo de la economía del gasto es la que regularmente impulsa a la economía y a las compañías. Pero ¿qué pasa si en esta época de austeridad, cuando no todo es de gloria, cuando los intereses son muy altos, las personas no adquieren los préstamos, por el cual las personas al rechazar estos préstamos hacen que los gastos de ellos se disminuyan y como el gasto de una persona es el ingreso de otra persona, entonces la economía empieza a ralentizarse, haciendo que las empresas produzcan menos y generen desempleo. Cuando una tasa de interés es en crecimiento y es alta, ya las personas no tienen la misma capacidad
de pago, por el cual entran en un periodo de recesión y de austeridad controlando sus gastos. Peor aún, se quedan sin la capacidad de pagar sus deudas y se le cortan sus créditos, su capacidad crediticia. Entonces, empresas que necesitan de financiación tienen que cerrar. Cuando una compañía cierra, genera más desempleo. Con el desempleo viene la informalidad, viene la inseguridad, el descontento social y ahora los bancos, como ya no eres capaz de pagar, vienen los embargos, las ejecuciones y las subastas de bienes embargados. Todo este tipo de ciclo económico nos lleva a el desempleo, nos lleva a ese descontento y a la incapacidad económica de poder nosotros gastar dinero en productos de calidad o bienes y servicios de alto costo, reduciéndolo simplemente a los costes de vida de productos, bienes y servicios naturales, porque hay menos efectivo circulando, hace que este coste del dinero sea más alto. Entonces, si los bancos no están prestando dinero, no necesitan que la Reserva Federal les preste dinero. Entonces, ahora veamos el otro escenario. Si la Reserva Federal baja sus tasas al 2%, hay una particularidad. ¿De dónde sale entonces el dinero si las tasas de interés son tan bajas? Entonces, ¿de dónde sale este dinero? Veamos. La tasa de interés de descuento, que ahora es mucho más baja, obviamente va a traer a las personas de nuevo a los bancos a pedir estos créditos. Pero hablemos de la deuda pública. Para emitir este dinero, la Reserva Federal debe de hacer siguientes movimientos que son llamados movimientos de política monetaria. Estos movimientos que precisamente permiten estimular a la economía, que son como los paquetes de ayudas, generan un crecimiento del endeudamiento público. Es decir, estos bonos que emite el Tesoro y a través de la Reserva Federal son subastados, ahora veremos en qué condiciones y quiénes los compran, estos bonos resultan que sus rendimientos y su tasa de interés determinan prácticamente el ciclo económico en el cual nos encontremos y las maneras o herramientas en las cuales podemos solventar diferentes situaciones. Resulta que con los bonos, que son diferentes bonos, hay bonos sobre hipoteca, hay bonos gubernamentales que son a 2 años, a 5 años, a 7 años, a 10 años, a 20 años, a 30 años. A mayor plazo de tiempo, obviamente mayor riesgo. Y a mayor riesgo, obviamente la prima de riesgo es más alta. Vamos a ver de dónde más o menos salen estos dólares que son inyectados en la economía. Y China. En China se producen distintos tipos de bienes, los cuales compran los estadounidenses. China envía sus bienes y los estadounidenses envían sus dólares. En Estados Unidos está el gobierno, que tiene una serie de gastos, necesita dinero pues, para sus distintos proyectos. Por impuestos ingresa 70.000 millones, pero necesita gastar a un nivel de 100.000 millones. Por lo tanto, tiene que pedir prestados 30.000 millones. Eso es la famosa deuda pública. Pasa que 30.000 millones es mucho dinero para pedir prestados a una sola persona. ¿Cómo consigue el dinero que le falta? Pues crea los títulos de deuda, o lo que se conoce en muchos sitios como los papelitos. Estos títulos de deudas, en cada uno está escrito: el gobierno pagará en un año 100 dólares al portador de este papel, ¿no? Bien, obviamente, si el gobierno espera que alguien renuncie a dinero hoy para la misma cantidad de dinero dentro de un año, esperará una rentabilidad. Por lo tanto, lo que hace es pedir menos dinero que el que viene en el papelito que pagará dentro de un año. Por lo tanto, el gobierno dice: necesitamos ya mismo 90 dólares. Si me los dais, os pagaré en un año 100 dólares. Por lo tanto, las familias, la banca o la industria que puede tener dinero
guardado en una caja fuerte, dice, bueno, pues en vez de tener una caja fuerte, compro este papel, este título y dentro de un año tendré $10 de beneficio. Sería menos riesgoso que dejarlo en el banco, porque en el banco corro el riesgo de que el banco quiebre y se me pierda mi dinero. Mientras que es más fácil que quiebre un banco a que quiebre un país, por el cual como inversor prefiero invertir en bonos, que es más seguro, que invertir en Industrias directamente van acciones, cargándose, los commodities bancos o... van cargándose de deuda, las industrias van cargándose de deuda y el gobierno de dinero. Llega un momento en que las familias, porque o la banca, la industria, no quiera comprar más papelitos, pues porque no tenga más ahorros o porque no le interese comprar más títulos de deuda. Para comprar esa deuda hace falta dólares. ¿Y quién tenía dólares? Pues como vimos al principio, China. Entonces China dice, si compro papelitos o títulos de deuda hoy por menos de 100 y al vencimiento me da 100, gano la diferencia. Por lo tanto, pues mira, yo te compro la deuda, porque tengo estos dólares aquí que no me rentan nada, así que por lo menos algo me rentará si te compro la deuda. Así que los títulos van para China y el dinero para Estados Unidos. Y el gobierno de Estados Unidos consigue más dinero para sus proyectos. Entonces, como vemos, cuando consiguen más dinero, ya vimos de dónde sale el dinero. Entonces ahora ya puedo bajar las tasas de interés casi a cero, es decir, prestar el dinero sin cobrar absolutamente nada. Decirle a los bancos que cobren 0,25, o sea, cobren muy poco. ¿Esto qué va a hacer? Que las personas entonces regresen de nuevo a los bancos a pedir los créditos, porque hay facilidad de crédito. Las compañías van a tener para investigación, para comprar máquinas y aumentar la producción, para la logística, para la distribución, van a haber nuevos universitarios porque ahora van a poder pagar su universidad. O sea, todos estos créditos de vivienda nueva, de la construcción, de la infraestructura, van a generar de nuevo que el ciclo económico otra vez vuelva a surgir y los gastos de uno son los ingresos de otro. Entonces, si una persona tiene dinero, consume y cuando consume, otra persona le genera un ingreso que también consume y así se va haciendo una cadena en la cual todos van saliendo de la mano de un solo dato y cifra, el interés o el tipo de interés de descuento que coloque la Reserva Federal. Ahora sí vemos la importancia de este dato que nos afecta a nosotros en nuestro salario, en nuestra canasta familiar, en nuestros viajes, en nuestra economía, en nuestras finanzas, nuestro gasto público, los impuestos que pagamos, todo está prácticamente asociado hacia la inflación y a lo que tiene que ver con este dato tan importante de los tipos de interés. Por ahora, solamente se habló de el recorte de los bonos, de la compra de bonos. Pero es muy probable que durante el próximo año se vengan las subidas de tipo de interés de descuento. Y es aquí cuando vamos a ver la reacción de la economía y de las compañías, porque es inminente que las personas ya tenían mucho dinero o tienen mucho dinero y no hay dónde gastarlo. Entonces, esto ha generado tanta inflación que ahora, como vimos en 10, era una tasa de interés muy alta. Las personas no querían dinero porque no podían y porque su crédito superaba sus ingresos, entonces al final se quedaban endeudados y perdían el crédito. A veces ni siquiera era porque que no quisieran, sino porque les daban el crédito y los intereses se los comían en la deuda y terminaban en impagos. Entonces, ahora la Reserva Federal, como 2 es muy bajo, como 10 es mucho, estamos hablando de cifras hipotéticas, porque realmente hablamos es de cero y las subidas son de 0,25. Realmente la inflación lleva un año de atraso, más o menos en reflejarse, es decir, que los niveles de precio que se van viendo a través de la expansión monetaria se reflejan un año después que circulan en la sociedad. Y entonces ahora debería regular a un 6% más o menos, que sería como la mitad,
entre 2 y 10 que había colocado. Entonces, ahora regulando una tasa de interés equilibrada, ahora va a ser que los bancos nuevamente se ajusten a la tasa de interés de la Reserva Federal y entonces ahora las personas que adquieran estos préstamos sean más controladas. Ahora ya no van a ser nadie, ni muchos, sino de una manera mucho más equilibrada. Más alto.